pero está describiendo la actividad que hacía Juan. Y dice, para empezar, este versículo que era un enviado de Dios. Nosotros sabemos que Juan estaba profetizado también desde el Antiguo Testamento y fue enviado por Dios para preparar su camino. Fue enviado por Dios para preparar el camino de nuestro Señor Jesús. Fue enviado por Dios como precursor de la actividad de nuestro Maestro, del Señor Jesucristo. Y precisamente al ser enviado de Dios, bueno, estuvo dispuesto a cumplir con esa encomienda, estuvo dispuesto a cumplir con ese encargo. Y en los pasajes siguientes que vamos a estar leyendo, vamos a ver cómo este trabajo se va desenvolviendo. Pero mientras llegamos a esos pasajes, yo quiero ahora preguntarle a usted y a mí, bueno, ahora que formamos parte de la familia de nuestro Dios, ahora que formamos parte de su pueblo, de su casa, de su iglesia, ¿usted cree que es enviado por Dios? Creo yo que soy enviado por Dios para presentar un mensaje como el que estaba presentando Juan. Si hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, déjeme decirle que sí, nuestro Dios nos ha llamado, nuestro Dios nos ha enviado para compartir un mensaje tan importante para el mundo y tan necesario para transformar vidas como es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el pasaje que estamos leyendo dice a continuación, hubo un hombre de Dios que se llamaba, y dejé una línea en blanco aquí en la presentación para contestar. ¿Sabe por qué? Porque además de que ya identificamos a aquel personaje de quien vamos a estar hablando a partir de estos momentos, por supuesto, el tema principal es Jesús. Y yo quiero invitarle para que ahí, si usted está tomando notas, si usted tiene un cuaderno, pudiera anotar su nombre, así como yo he anotado mi nombre. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Cirilo, anoté yo en mis notas, porque ahora yo puedo entender que cuando esté presentando el mensaje de Jesús, que cuando yo estoy presentando la palabra de nuestro Dios, he sido enviado, es decir, no he venido por mi propia cuenta. La palabra de nuestro Dios dice otra vez en ese versículo número 6, hubo un hombre enviado por Dios. Juan no pensó por sí mismo que él iba a hacer ese trabajo, no pensó por sí mismo que él iba a presentar ese mensaje, no pensó por sí mismo, no llegó a la conclusión de pronto decir, yo voy a anunciar el Evangelio o yo voy a anunciar acerca de Jesús. Dios lo envió con ese propósito, Dios lo envió para realizar este trabajo. Y dice la palabra de nuestro Dios que acabamos de leer, que él estaba dando un testimonio. Y ese testimonio no era acerca de sí mismo. La palabra de nuestro Dios dice que él vino para dar testimonio de la luz. Bueno, el testimonio que usted y yo podemos dar cuando nos damos cuenta que somos enviados de Dios, será nuestra propia vida, serán nuestras propias anécdotas, serán situaciones que pasamos en nuestro trabajo, en nuestra familia o en alguno de nuestros viajes, si es que acaso hemos salido de paseo o alguna otra actividad. Bueno, yo creo que no es ese el testimonio que hemos sido llamados a dar. Cuando usted y yo entendamos que hemos sido llamados por Dios y hemos sido enviados por Dios para dar un testimonio, no es un trabajo por nuestra propia cuenta. Es decir, si el Señor nos ha enviado, nos ha dado el mismo mensaje que tenía Juan, para dar testimonio acerca de la luz. Bueno, lo contrario de la luz son las tinieblas. Y esto lo que está representando es la ignorancia y el conocimiento. La luz, por supuesto, el conocimiento y las tinieblas, la ignorancia. Muchas personas están a nuestro alrededor, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad y aún en la familia. Y a veces cada uno se desenvuelve como mejor le parece. Y muchas veces, o la mayoría de los casos, lo que sucede es que van tropezando por la vida, van tropezando por el mundo. La palabra de nuestro Dios es muy clara y nos dice que es porque están en tinieblas. De hecho, hay un príncipe de la potestad del aire, dice la palabra de nuestro Dios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero ¿sabe qué? Él controla el reino de las tinieblas y usted y yo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, es decir, al reino de su amado Hijo. ¿No sería hermoso que nosotros pudiéramos contar la historia, contar cómo es ese suceso, cómo es ese traslado de salir de las tinieblas
y ser trasladado al reino de la luz. Bueno, a través de la palabra de nuestro Dios, usted y yo podemos compartir ese mismo testimonio que estaba compartiendo Juan. El versículo que estamos leyendo dice en el versículo número 7, ¿cuál era el propósito de ese testimonio? ¿Cuál era el propósito de que Dios hubiera enviado a Juan? ¿Cuál era el propósito de que Juan estuviera hablando acerca de la luz, es decir, acerca de Jesús? Dice también, a fin de que todos creyesen por él. Hay algunas personas con las que usted ha trabajado y han creído en Jesús. Quiere decir que está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Pero ¿cuántos de sus vecinos, familiares o amigos no han oído todavía ese testimonio y no han creído todavía en Jesús, el Hijo de nuestro Dios? Yo le invito para que observemos nuestro trabajo, nuestra trayectoria, nuestra actividad en el camino del Señor. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, con fin de que anunciemos precisamente las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este pasaje vemos cuál fue el propósito del testimonio que le estaba dando Juan, y es el mismo propósito del testimonio de la luz, del testimonio de Jesús, que ahora usted y yo podemos dar. Te invito para que vayamos también al libro que escribió Mateo, por favor, en el capítulo número 3, versículo 1 en adelante. Este personaje enviado de Dios, este personaje que se llamaba, como dice ahora ahí en la rayita, como usted o como yo, este personaje tenía algunas características que lo distinguían. Yo le invito para que observe juntamente conmigo lo que dice Dios a través de esta escritura. Mateo capítulo 3, versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice también, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él desde Jerusalén, y salía, perdón, a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Todavía dice en el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bueno, este realmente fue un gran hombre. Dios lo envió, como estábamos leyendo hace un momento en el libro que escribió Juan. Dios lo envió para que diese testimonio de Jesús, que diese testimonio de la luz. Dios lo envió para que todos creyesen por medio de él, por medio de su testimonio. Y ahora vemos estas características en este versículo que estamos leyendo ahora. En aquellos días, es decir, cuando había mucha gente que no conocía a Jesús, cuando Jesús estaba casi por presentarse para hacer el anuncio del establecimiento del reino, cuando el Hijo de Dios estaba presentándose en este mundo para, además de sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, para anunciar la oportunidad de salvación y la vida eterna. Bueno, aquí está Juan presentando este mensaje y dice que eran aquellos días, cuando había esa gran hambre, cuando había esa gran necesidad, cuando por 400 años la voz de Dios no había sonado, desde el último profeta hasta Juan el Bautista, alrededor de 400 años habían pasado, es decir, había una grande hambre y una gran sed espiritual. Bueno, esos eran aquellos días. ¿Cómo son los días en la actualidad? ¿No cree que se parecen? ¿No cree que aún hay mucha hambre y mucha sed espiritual? ¿No cree que hay muchas personas que no han logrado oír la voz de Dios en muchos años o en mucho tiempo o nunca han escuchado la voz de Dios? Bueno, se necesita el testimonio de Juan, pero no está Juan ahora, está usted y estoy yo. Bueno, vino Juan el Bautista y dice el versículo número 1 que estaba predicando en el desierto de Judea. Y ese desierto, ¿qué representa para usted cuando lee esa palabra? Sino lugares de desolación, lugares donde hay gran hambre, lugares donde hay mucha sed. Y esa hambre y esa sed existen todavía hoy. Es en el sentido espiritual, si lo podemos ver a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas están deseando beber de esa agua espiritual que brota de Dios, que brota de Jesús, que brota de este santo libro que tenemos al alcance de la mano?
¿Cuántas personas están ansiosas de comer el verdadero pan que desciende del cielo, de Dios, nuestro Señor Jesucristo? Pero no lo conocen, no lo pueden identificar, no lo pueden disfrutar, no conocen de su propósito verdadero. Y están ahí como cuando estaba Juan en el desierto, con esa hambre, con esa sed, en esos lugares desolados. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿cuál era el mensaje que predicaba Juan, que lo distinguía? Bueno, tenía un mensaje de arrepentimiento por la cercanía del reino de los cielos. ¿Qué es nuestro mensaje ahora? Sino también que las personas reconozcan su condición de pecado, se arrepientan. Y les podemos decir que el reino del Señor va a ser establecido o que el reino de Dios va a venir. No, porque el reino de Dios ya fue establecido cuando se estableció la iglesia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí les podemos decir, arrepiéntanse y acérquense ustedes al reino de los cielos. El reino de los cielos ya está establecido. Este mensaje que nosotros presentamos es parecido, es muy semejante, es muy similar al que predicaba Juan. Si hoy en día nosotros ubicamos una persona que tiene una enfermedad, lo más fácil o lo más correcto es dirigirlo hacia un médico que le pueda sanar. Y a veces vemos personas que tienen problemas con los huesos y le recomendamos un traumatólogo. Si alguien tiene problemas del estómago, lo recomendamos con un gastroenterólogo, etcétera. Si alguien está batallando con sus dientes, pues lo enviamos con un dentista. Pero si alguien tiene un problema de pecado, podremos enviarlo con alguien más o podremos hablarle del mensaje del arrepentimiento, de un cambio de vida, de una transformación. ¿Y sabe qué incluye? Sobre todo, el perdón. Incluye ese arrepentimiento, incluye un perdón de parte de nuestro Dios y que sea quitada de encima de él, que sea quitado de encima de ella la sentencia de muerte que hay por el pecado. Así que si nosotros ubicamos a una persona, o si inclusive si aquí en la plataforma hay una persona que no ha pasado por el nuevo nacimiento y tiene problemas con este tema de el pecado, a través de la predicación que presentó Juan y de la predicación que presentamos nosotros también hoy, le invitamos para arrepentirse. ¿Sabe qué? El reino de los cielos todavía no estaba establecido cuando predicó Juan, pero cuando usted y yo predicamos, el reino de los cielos ya está establecido y hay toda clase de facilidades para accesar a él, para ingresar a la familia de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pase por el arrepentimiento, pase por la confesión, pase por el bautismo en agua, sus pecados le son perdonados y forma parte de la familia de nuestro Dios. Bueno, ese era el mensaje que predicaba Juan y sin duda alguna es el mensaje que nosotros también podemos predicar hoy en día. Bueno, había algunas profecías acerca de Juan, como dice en el versículo número 3. Ya lo había anunciado Isaías desde el Antiguo Testamento, pero también usted y yo hemos sido anunciados de antemano. Recuerda cuando Jesús estaba en Juan 17 orando por sus discípulos, estaba rogando por el trabajo que ellos iban a hacer y por la unidad que deberían de manifestar. Pero estaba rogando, dice, no solamente por ellos, sino por los que habían de creer en Jesús por la palabra de los apóstoles, es decir, usted y yo, que hemos de hacer el mismo trabajo que estaban haciendo los apóstoles, el mismo trabajo que estaba haciendo Juan, anunciar el mensaje del reino, anunciar el mensaje de el arrepentimiento. Y cuando Isaías habló de Juan, dijo precisamente eso, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, para que el Señor tenga acceso a cada uno de nuestros corazones, como en el tiempo de Juan, hemos de preparar el camino y hemos de enderezar nuestras sendas, es decir, corregir nuestro andar, cambiar nuestras costumbres, corregir nuestras conductas, resolver nuestros problemas de pecado. Eso es preparar el camino del Señor, eso es enderezar sus sendas. Ese es el mensaje que predicaba Juan y ese es el mensaje que seguimos predicando nosotros a las personas a nuestro alrededor. Sigue el mismo tema. ¿Alguien tiene problemas con el pecado? Tiene que arrepentirse. Y arrepentirse significa un cambio de vida, una transformación total, que verdaderamente pueda preparar el camino del Señor, que verdaderamente pueda enderezar sus sendas.
para que el Señor le perdone, para que el Señor le reciba como hijo, para que el Señor le reciba en su iglesia. Bueno, continúa aquí la lectura en Mateo capítulo número 3 y dice el siguiente versículo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Bueno, usted y yo sin duda podemos imaginar cómo se veía Juan con unas vestiduras como esas. Si lo comparamos en nuestra mente, cómo estaban vestidas las personas a su alrededor, seguramente era diferente. Se podía distinguir. Cualquiera que lo viera y que supiera de esas vestiduras, fácilmente le reconocería. Fácilmente diría, ah, este es Juan el Bautista. Mira cómo está vestido. Bueno, para nuestro Dios es importante la vestidura. Será un tema muy necesario delante de nuestro Dios. Yo me recuerdo cuando Adán y Eva estaban en el huerto y pecaron delante de nuestro Dios, pues desobedecieron el mandamiento acerca del fruto de aquel árbol. Y luego se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿Quién dice eso? Nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Buscaron un remedio para su situación. Cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Nos lo dice nuestro Dios. ¿Por qué? Para Dios es importante el tema de la vestidura y también para el hombre. Pero ¿sabe qué lograron Adán y Eva con esas hojas de higuera y con esos delantales? Lograron como la mitad de lo que deberían lograr. Es decir, no estaban desnudos por completo, podríamos decir, estaban medio desnudos, pero no estaban vestidos por completo. Podríamos decir, estaban medio vestidos. Y esa situación no era agradable delante de nuestro Dios, no fue agradable delante de nuestro Dios, medio vestidos o medio desnudos, nuestro Dios no lo aprueba, de tal modo de que en aquel momento, desde el huerto, desde el mismo Edén, el Señor nuestro Dios tomó parte para que Adán y Eva estuvieran vestidos por completo, no medio vestidos, no medio desnudos, y tomó pieles de animales e hizo túnicas para ellos. ¿Es importante el tema de la vestidura para Dios? Claro que sí. Bueno, pero vemos aquí que Juan estaba vestido de una manera, digámoslo así, muy sencilla, de una manera que no era lujosa, de una manera que no era elegante. Aún así, esa vestidura le distinguía. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Que será que el cristiano se deba vestir de una manera diferente a las personas a nuestro alrededor, o el cristiano que predica se debe vestir de una manera diferente. Bueno, la diferencia va a consistir ahora no en el tipo de material, no en el estilo de las telas, sino en el estilo de las modas. Sí, porque en la actualidad la moda, por lo que se usa como moda, más bien es medio vestido o medio desnudo, olvidándose de lo que ha dicho Dios en el Nuevo Testamento acerca de la vestidura, ya en una forma más directa, que significa vestirse con pudor, que significa vestirse con modestia. Y esto lo ha revelado nuestro Dios porque para Él la vestidura es un tema muy importante en cuanto a lo físico y por supuesto mucho más importante en cuanto a lo espiritual. Nuestro Dios ha determinado de qué forma debe vestirse el cristiano. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y dentro de las vestiduras espirituales que el Señor tiene para usted y para mí, claro, no se trata de que vistamos como algunas películas vemos a los monjes, etcétera. Se trata de que nos vistamos con la armadura de Dios, como dice Pablo cuando escribe a los Efesios, con esa coraza de justicia, con ese calzado del Evangelio, con ese yelmo de la salvación, con ese escudo de la fe y con esa espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios, por hablar de algunas cuantas vestiduras espirituales que el Señor quiere que portemos. Pero cómo vamos a reflejarlo a nuestro alrededor? Bueno, cuando verdaderamente transformamos nuestro espíritu por el entendimiento que Dios pone de nosotros a través de su palabra, entonces vamos a cambiar en el interior y luego vamos a ser capaces de cambiar en el exterior. ¿Y sabe qué? Así como Juan estaba predicando en aquel desierto y fácilmente era identificado por la forma en que se vestía, así
fue efectivo su mensaje. Así cuando usted y yo estemos en ese desierto de hambre y sed de justicia que hay a nuestro alrededor, cuando nosotros detectemos esa necesidad de pecado y vayamos para presentar el testimonio de Jesús, si estamos bien vestidos espiritualmente y físicamente hablando, vamos a ser reconocidos como mensajeros de Dios y vamos a tener eficiencia, vamos a tener efectividad en nuestro trabajo, en nuestro mensaje. Bueno, ¿a Juan le ayudó a estar vestido de esa manera? ¿Cree usted que si se viste físicamente como alguien del mundo que nadie lo puede identificar como cristiano, nada más al pasar, especialmente a veces nuestras hermanas, cuántas les pudieran decir, ahí va una cristiana? Si no lo hacemos así, podremos tener efectividad en nuestro trabajo al anunciar el mensaje de nuestro Dios. Yo le invito para que lo pongamos en nuestra reflexión en esta tarde y si hemos vestido de una manera inapropiada en cuanto al físico y en cuanto al espíritu, hoy podamos hacer las correcciones. Al ver este trabajo que estaba haciendo Juan, al ver este testimonio que le había sido encargado de que es muy semejante al que tenemos nosotros, bueno, es un tema muy importante delante de nuestro Dios que ahora hemos tocado brevemente, según lo que nos escribe aquí Mateo en el capítulo número 3. Dice la palabra de nuestro Dios en este mismo versículo 4, además de que era identificado o de que era reconocido por la forma en que se vestía, la última parte de este versículo también habla de cómo era su alimentación. Dice, su comida eran langostas y miel silvestre. Es importante el tema de la alimentación para nuestro Dios. ¿Sabe qué? En el Antiguo Testamento Dios tenía un pueblo, Israel, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y les dio algunas leyes, les dio algunos mandamientos, y dentro de ellos les dio algunas prohibiciones. ¿Sabe qué? Había algunos alimentos de los que ellos tenían que abstenerse. Ellos no podían comer el puerco, ellos no podían comer el conejo, ellos no podían comer un reptil, ellos no podían comer un pez que no tuviera escamas. Es más, cuando el Señor habló a Pedro allá en la casa de Simón, en Jope, le dio una visión del cielo, un lienzo que era bajado del cielo por las cuatro puntas y contenía toda clase de animales. Y el Señor le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Y el Señor se lo repitió 3 veces. Bueno, luego le dio a entender con esto otra lección, ¿verdad? Para que lo que Dios limpió no lo llamara el común o inmundo, hablando acerca de las personas a las que iba a ser enviado enseguida. Pero bueno, hoy tenemos prohibición a nosotros en cuanto a algún alimento, en cuanto a alguna comida física para el cuerpo. Bueno, solamente tenemos prohibido comer la sangre. No creo, no sé si eso sea algún alimento o si alguna persona que la consuma se pueda considerar que sea alimentado. Pero bueno, nuestro Dios nos ha prohibido comer la sangre y un animal que se haya ahogado. Bueno, eso sí lo tenemos entendido, que está prohibido por nuestro Dios. Pero además del alimento físico, yo creo que hay un alimento para el alma. Yo leo a través de la palabra de nuestro Dios que hay un alimento para el espíritu. Y yo le quiero invitar para que usted reflexione si ha estado alimentando su ser interior con la palabra de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto para ser tentado por el diablo, Satanás se acercó a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ha leído usted antes este pasaje? ¿Ha considerado que lo puede aplicar en su vida hoy en día? Yo le invito para que así como Juan se alimentaba con esas proteínas o con esos ingredientes, con ese contenido que había en esas langostas y en esa miel silvestre, y de ahí él obtenía su energía, de ahí él obtenía sus fuerzas, de ahí él podía alimentar a su cuerpo con esa energía que le permitía ese movimiento, con esa energía que le permitía esa expresión, con esa energía que le hacía vivir. Yo le invito para que ahora usted y yo consideremos si verdaderamente nos estamos alimentando de la palabra de nuestro Dios. Porque cuando el Señor se alimentó de ella, pudo responder en una forma efectiva, en una forma eficiente ante las tentaciones de Satanás
y pudo salir victorioso. De tal modo de que si ahora usted y yo consumimos el mismo alimento espiritual que sale de la boca de Dios, también podremos salir victoriosos en medio de cualquier prueba o en medio de cualquier tentación. ¿Y sabe qué? Además de eso, podremos compartirlo con alguien más. Jesús le dijo a la mujer samaritana que de su interior podrían correr ríos de agua viva. Corren así ríos de agua viva ahora de su interior, o corren así ríos de agua viva de mi interior. O sea, alguien abriera la llave ahí de nosotros hacia el exterior, iría a salir solamente agua contaminada, solamente iría a salir lo peor de nosotros. Hace días por ahí leí que cuando alguien está en pruebas o en dificultades, es como cuando están exprimiendo un limón o una naranja, y lo que sale es el contenido de su interior, lo que sale es el contenido de su esencia, de su jugo. Si exprimen una naranja, va a salir un delicioso jugo de naranja. Si exprimen a un cristiano, ¿qué va a salir? ¿Qué va a brotar de su interior? ¿Brotará parte de su alimento espiritual o brotará parte del alimento mundano que la televisión pone a nuestro alcance cada día? Esos programas que se ven diariamente y que a veces dejamos entrar tanto hacia nuestro espíritu, que a veces les hacemos tanto caso, que a veces les ponemos tanta atención, que a veces les dedicamos horas y horas. Cuando seamos exprimidos en alguna prueba, ¿qué es lo que va a brotar de usted? ¿Qué es lo que va a brotar de mí? Bueno, Juan estaba alimentándose de una manera sencilla, pero como con un alimento de la mejor calidad. Recordaba también el caso de Daniel y sus compañeros allá en Babilonia, cuando aquel rey mandó que le dieran los platillos más exquisitos y más abundantes, y ellos dijeron, no, no nos vamos a contaminar, nos vamos a alimentar con verduras y con eso vamos a estar más robustos, con eso vamos a estar más fuertes. Y verdaderamente así fue. Bueno, pasamos ya del alimento físico al alimento espiritual y ahora estamos entendiendo de dónde proviene nuestra energía para poder compartir con alguien más este testimonio, así como lo estaba haciendo Juan el Bautista ahí en medio de aquel desierto, en medio de aquellas multitudes. Bueno, Juan dice este pasaje de Mateo 3, también era distinguido, además de su mensaje, además de sus vestiduras, además de su alimentación, era distinguido también por su audiencia. ¿Cómo es eso? ¿Quién estaba escuchando a Juan? Bueno, lea conmigo otra vez la palabra de nuestro Dios ahí en Mateo 3:5 y dice, y salía a él Jerusalén. Sí, la ciudad de Jerusalén. Los edificios, las murallas, las casas, no. Las personas que vivían dentro de esas murallas salían al campo, salían al desierto, iban allá a la distancia para escuchar a Juan. Sí, ellos tenían dentro de la ciudad templos, ellos tenían dentro de la ciudad sinagogas, ellos tenían dentro de la ciudad lugares de reunión, pero cuando se daban cuenta de la importancia del mensaje que presentaba Juan, preferían salir, preferían ir allá, no querían quedarse en aquel lugar donde habían estado intentando servir a Dios durante tanto tiempo y no habían conseguido resultados positivos últimamente. Así que oían que Juan estaba predicando en el desierto y la ciudad de Jerusalén salía a él. ¿Y qué más salía a oír a Juan? Pues dice, y toda Judea. Bueno, haz de cuenta que Jerusalén era la capital y Judea era el territorio alrededor. Todas las personas que vivían en Judea iban hasta el desierto para escuchar a Juan. ¿Lo puede usted ver ahora? Si usa los ojos del espíritu, los ojos del entendimiento para ver el resultado que estaba teniendo Juan al dar este testimonio acerca de Jesús. ¿Le gustaría a usted tener un auditorio, una audiencia así? Bueno, Juan estaba predicando en el desierto. Nosotros a veces queremos un lugar cerrado, cómodo, con aire acondicionado, con luces, con ventiladores, con bancas tapizadas y acoginadas. Si no, a veces no queremos ir o no nos queremos reunir o no queremos ir a predicar. Juan estaba predicando en el desierto y no tenía ese lugar como usted y yo posiblemente lo tenemos ahora. Juan estaba en el sol, Juan estaba
expuesto al viento, expuesto a la arena, expuesto a todas aquellas incomodidades, pero tenía un gran mensaje que impartir. Lo estaba haciendo de una manera franca, de una manera abierta, de una manera decidida, y se juntaba con él toda Jerusalén, se juntaba toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Impresionante el auditorio que lograba juntar Juan para que le escuchara. ¿Cuántas personas le ha predicado usted esta semana? Bueno, si está trabajando en alguna congregación, quizás le predicó a 20 o a 30 o a 50 personas en un local, porque era día de reunión y porque la iglesia estaba ahí congregada. Pero los demás días de la semana, ¿a cuántas personas le hemos predicado? ¿Será que este día hayamos tenido algún contacto quizá casual con una persona para algún trámite o alguna situación diferente y le hayamos podido compartir el mensaje de nuestro Dios, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Le hayamos podido hablar acerca de la luz, de la sabiduría que ha venido a este mundo de parte de nuestro Dios. ¿Será que a esa persona que le hemos hablado, nos haya escuchado con atención, haya entendido parte de ese mensaje, se haya quedado con ganas de escuchar más y diga, bueno, no lo terminé de entender hoy, pero lo podré terminar de entender mañana u otro día? Es más, voy a invitar a alguien más para que me acompañe a escuchar un mensaje como este, de tal modo de que todo el vecindario, toda la comunidad de alrededor logre juntarse. ¿Y qué tal si seguimos impartiendo ese mensaje de nuestro Dios y ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo y se juntan todas las personas de nuestra ciudad, todas las personas de nuestra región? Impresionante. Yo le invito para que con esa decisión, para que con ese ánimo que lo estaba haciendo Juan, lo podamos hacer también nosotros. El mensaje es el mismo, es acerca del reino. Es más, es mejor el mensaje porque el reino de Dios ya está establecido. Y cuando Juan lo estaba presentando, todavía no se establecía. Juan lo distinguía su manera de vestir en el físico y seguramente también en lo espiritual. Ya usted también lo puede distinguir del mismo modo. Juan se distinguía por su alimentación, como lo estamos viendo, y también se distinguía por su audiencia. ¿Cree que es capaz, cree que es posible igualar el trabajo que estaba haciendo Juan en aquel día, en aquel momento? ¿O cree que es posible superar el trabajo que estaba haciendo Juan en aquellas regiones, en aquel desierto? Bueno, si usted viene conmigo, por favor, al libro de Jesús que escribió Lucas, en el capítulo número 7, los versículos 24 hasta el 29, le invito para que lo consideren. Juan 7, 24 al 29. Dice la palabra de nuestro Dios. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Bueno, estaba Jesús predicando, Jesús, el Hijo de Dios, ya estaba en su ministerio personal y Juan casi estaba terminando su trabajo, casi estaba terminando su actividad, casi estaba terminando su vida. Y digo casi porque aún en el lugar donde se encontraba, él seguía predicando. Juan estaba preso, Juan estaba en la cárcel por el trabajo que él había hecho aquí en la tierra. Y mandó unos mensajeros para hablar con Jesús. Y cuando los mensajeros se fueron, dice este pasaje, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente y les pregunta, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Bueno, ya había ido Jerusalén, ya había ido Judea, ya había ido toda la provincia del Jordán al desierto para escuchar a Juan. Y Jesús les pregunta, ¿qué es eso que salisteis a ver? ¿Qué les llamó tanto la atención allá? ¿Por qué fueron tan atraídos para escuchar un mensaje? ¿Era una caña eh, sacudida por el viento? ¿Era alguien insignificante o era alguien muy valioso? Bueno, dice el versículo número 25, ¿más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y Jesús otra vez atendiendo al tema de la vestidura, ¿verdad? Porque les dice aquí los que tienen vestiduras delicadas, vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Pero ahora observe el versículo 26. ¿Más que saliste a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Bueno, ahí está la importancia del trabajo de Juan. Ahí está el Señor Jesucristo
el Hijo de Dios, reconociendo el trabajo de aquel hombre, porque era un profeta, era un enviado de Dios, era un embajador, era alguien que hablaba de parte de nuestro Dios y con autoridad. Aquí nuestro Señor Jesús está elogiando el trabajo de Juan. Si para las personas o para muchas personas había sido alguien insignificante, para Jesús no, para nuestro Dios no. Él observó y valoró el trabajo que estaba haciendo Juan, como puedes también observar y valorar el trabajo que usted y yo podamos hacer hoy. Era un profeta, sí, dice el Señor, y era más que un profeta. ¿Por qué era más que un profeta? Porque es de quien está escrito, dice el versículo 27, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Todavía dice el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Impresionante el elogio que Jesús hace de Juan. ¿Conoce usted el trabajo que hizo Daniel en el Antiguo Testamento? ¿Ha leído el trabajo que hizo Isaías o que hizo Jeremías o que hicieron algunos otros profetas? Ezequiel, por ejemplo. ¿Ha leído usted esa actividad? Pero ¿sabe qué dice el Señor Jesús? Entre los nacidos de mujer, si usted pensaba que era grande Isaías o Jeremías, entre los nacidos de mujer, vuelve a decir, no hay otro mayor que Juan el Bautista, porque él vino a hacer un trabajo muy importante. Él vino a preparar el camino delante de ti. Wow, qué impresionante el trabajo que Juan estaba haciendo al anunciar a Jesús. Pero ¿sabe qué? Ese trabajo que Juan hizo, usted y yo también lo podemos hacer y aún más. Les mencionaba, Juan estaba anunciando el evangelio del reino y el reino todavía no estaba establecido. Usted y yo podemos anunciar el evangelio de un reino que ya está establecido. La última parte de este versículo número 28 que estamos leyendo dice la palabra de nuestro Dios, después de haber dicho que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dice, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Usted y yo estamos en el reino de Dios y usted y yo tenemos la oportunidad de hacer el trabajo que Juan estaba haciendo y de superarlo. ¿Cómo? Sí, atendiendo nuestro mensaje, atendiendo nuestra vestidura, atendiendo nuestra alimentación, atendiendo nuestra audiencia, anunciar el evangelio de Jesús en un reino que ya está establecido, que ya no es una profecía, que ya no es una promesa, que ahora es una realidad. Por eso ahora dice el Señor a usted y a mí, si eres el más pequeño en el reino de los cielos, puedes ser mayor que Juan el Bautista. ¿Le parece algo imposible o cree que podemos luchar por ello también para alcanzar una posición haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado, como se lo encomendó también a Juan? Bueno, el mensaje en esta tarde es para que si estamos haciendo esta actividad, no nos detengamos, sigamos avanzando en el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Si nuestra audiencia hasta ahora es de 5, de 10, de 20 o de 50, no nos desanimemos. El Señor ha provisto para usted un gran resultado. Recuerde la parábola del sembrador, donde cuando encontró buena tierra, puso la semilla allí y pudo dar fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Cuando usted y yo tomemos la determinación de hacer ese trabajo, tendremos más frutos, muchos frutos para honra y gloria de nuestro Dios. Si no lo estamos haciendo hasta hoy, yo lo invito para que así lo hagamos. Y también, como decíamos al inicio, si en el auditorio hay alguien que apenas esté escuchando un mensaje de Jesús, un mensaje como este, un mensaje de luz, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de oportunidad, un mensaje de perdón, espero pronto pueda tomar la decisión de obedecer ese mensaje. Si cerca de usted hay alguien de la congregación o quien le haya invitado a esta plataforma, pregunte cómo resolver de una vez por todas ese problema de pecado y el problema de esa sentencia de muerte que tenemos sobre nosotros de parte de nuestro Dios cuando no nos hemos arrepentido. Vuelvo a darle las gracias por su invitación y por la atención presentada al mensaje de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga también a su palabra.